Hola, 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 buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, programa de día viernes. ¿Cómo andás, Lina? Muy bien, qué energía para arrancar el viernes. Sí, porque de acá sigo directo para la cama, para mi casa. Yo no. Igual yo sé que estás arrancando así de arriba porque te retaron, porque ayer nos quejamos porque estábamos cansados. Así que hoy estamos muy bien. Estamos excelentes. Bueno, arrancamos con todo, como te decíamos. Hay dos temas de la agenda económica y política que hoy ocuparon todos los portales. Si vos abriste los portales, seguramente viste el debate que hay en torno a la inflación y a esta propuesta del gobierno de crear una empresa nacional de alimentos como para tener precios de referencia de productos estacionales, verduras, frutas, tubérculos. Bueno, este es un proyecto que nació en el Ministerio de Desarrollo Social y que la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, lo reflotó en una conferencia de prensa y la oposición salió a cuestionar. Bueno, para hablar de eso vamos a invitar, que se va a sentar en la mesa con nosotros, Miguel Ángel Calvete, que nos va a dar su opinión sobre si ese tipo de medidas sirve para contener la inflación o son insuficientes. Eso por un lado, y por el otro costado, otro de los temas más importantes, ¿no?, que tenemos para hoy son estos incendios que siguen rodeando la provincia de Corrientes. Una tragedia ambiental. Una tragedia ambiental, pero además una tragedia que afecta tanto a productores agropecuarios, a sectores turísticos, porque no dan abasto con la cantidad de trabajo y mientras tanto esta emergencia ígnea sigue dañando, ¿no?, todo lo que es la fauna, la flora, los humedales, los pastizales. Diferentes jurisdicciones ya enviaron ayudas para poder llevar adelante diferentes tareas y terminar con esta crisis, pero las tareas y el trabajo no tienen ningún tipo de resultado y los incendios no cesan, digamos. Así que para esto vamos a hablar con José Vizcaychipi, que es productor agropecuario y él tiene además un emprendimiento turístico que lo perdió a causa de este fuego, para que nos cuente un poco en primera persona cómo están y qué se sigue hacia adelante, ¿no?, después de semejante tragedia. Es uno de los damnificados de esta tragedia ambiental, así que nos parece bien que nos cuentes desde el lugar de los hechos lo que está pasando. Otro tema es el tema de las estafas piramidales. Hace 3 horas, de casualidad, pasé por Crisólogo Larralde, 1800, en el barrio de Núñez. Ahí están las oficinas de Generación Zoe. ¿Qué Generación Zoe? Bueno, este grupo liderado por Leonardo Cositorto, que hoy una jueza en Villa María, Córdoba, pidió su detención por una presunta estafa piramidal. Bueno, vamos a hablar con un especialista sobre cómo evitar caer en ese tipo de estafas en el mundo cripto, que ahora las nuevas tecnologías te ofrecen altas rentabilidades si vos invertís. Bueno, nos va a dar algunos tips, algunos consejos para no poner el dinero en un lugar donde después te podés llevar una mala sorpresa. Así que bueno, tenemos muchos temas para tratar hoy, que hasta las 23 en el canal de la ciudad. Ahora, la decisión del Ministerio, del Gobierno Nacional, del Presidente, es transformar planes de empleo en empleo genuino. Creo que el previaje lo que ha hecho con este shock de demanda, con esta inyección también de liquidez que le ha hecho al sector, es que empujar muchísimo la creación de puestos de trabajo también. Nosotros vamos a seguir poniendo en valor a nuestros jubilados, dándole los derechos que nuestros jubilados merecen. Hubo un acompañamiento político, era la política de la administración de Biden. We are in very close engagement with the Argentine authorities in order to reach staff level agreement. Seguramente uno de los temas que más te preocupan, que más te duele cuando vas a un supermercado, una verdulería, una carnicería, es el costo de los alimentos. ¿Cuánto está subiendo los alimentos y cómo eso golpea tu poder adquisitivo? Bueno, el gobierno sabe que esa es una preocupación y por eso lanzó este proyecto, que todavía no se concretó ni se sabe efectivamente cómo va a ser, que es la Empresa Nacional de Alimentos. El gobierno dice, por un lado, que la inflación es multicausal, es decir, que hay muchas causas de la inflación, pero por el otro, la principal política pública que tiene, si no la única, es cuestionar a los formadores de precios. Desde el Ministerio de Desarrollo Social salieron a decir que hay 10 empresas alimenticias que son formadoras de precios, que son los responsables de la inflación. Para hablar de esto estamos con Miguel Ángel Calvete, él es presidente de INDECOM, el Instituto de Estudio de Consumo Masivo, y vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Qué te parece este proyecto del gobierno de crear una empresa nacional de alimentos para tener precios de referencia en verduras, en productos estacionales, frutas? Bueno, a ver, todo lo que es productos estacionales, frutas, verduras, hortalizas y demás,
de hecho está el mercado central, que es el principal referenciador. Sí. Generar una nueva estructura, una empresa nacional de alimentos, que lo más probable es que sea ineficiente, que sea costosa, que de hecho hay que ver qué va a producir, cómo lo va a producir, quiénes van a producirlos. Yo creo que independientemente que hay un nivel de concentración grande, es decir, en Argentina el 50% de lo que consumimos lo producen no 10, sino 36 empresas y el otro 50% más de 10.000 pymes. Creo que el gobierno debería apuntar a facilitarle a esas pymes que generen mayor cantidad de oferta y mayor cantidad de competencia. La principal herramienta contra la inflación es generar competencia. Hoy, si vamos a una góndola en Uruguay o en Chile, vemos 10 marcas de harina que pertenecen a 8 compañías distintas. Acá encontramos 10 marcas que pertenecen a 3 compañías, siendo Argentina un país que tiene integrada toda la cadena de valor. Para dar un ejemplo, desde el trigo, una espiga de trigo, hasta un paquete de fideos secos para exportar. Mientras que países de la región no lo tienen y pueden manejar la inflación. Es decir, nosotros estamos, este mes la inflación en alimentos superó el 4% y en alimentos básicos casi el 4,5%. ¿Estás hablando de enero o febrero? Estamos hablando del mes de enero, lo que fue en Sí, enero enero y lo que va de febrero. Exacto. Hacer la proyección es más de 54 puntos, entre 54 y 62 puntos, depende las distintas consultoras. Nosotros desde Indecom lo que hemos analizado es que desagregando los productos de la canasta básica, la inflación supera el 60%. O sea, generar una empresa nacional de alimentos, me parece que por otra parte lleva un tiempo hacerlo y hay que ver quién lo hace y cuál es el expertise de quienes lo van a hacer. Me parece que es una medida que va a ser como lo que está ocurriendo con precios cuidados, con precios máximos, que no se están respetando, si la inflación no la pueden controlar. Recién decías que cuando vas al supermercado acá en Argentina encontrás menos marcas que en otros países de la región. Sin embargo, este gobierno, Paula Español, la antecesora de Feletti, puso la ley de góndolas, o sea, el gobierno impulsó, se aprobó la ley de góndolas, ella fiscalizó que se cumpliera. ¿No está teniendo efecto esa ley? No, la ley de góndolas es una ley que es muy compleja de aplicar y de supervisarla, de controlarla. Es decir, en el caso de Paula Español, la verdad que no habrá intentado aplicarla, pero es un tema, lo único que se logró son los acuerdos de tiempos de pago y plazos de pago para las empresas pymes. En eso sí que es un paso, sin lugar a dudas, positivo, porque muchas pymes se desfinancian cuando le venden a las grandes cadenas. Pero las empresas pymes hoy en la Argentina son las que tienen mayor carga fiscal y tributaria y mayor riesgo desde el punto de vista previsional, desde el punto de vista laboral, no el costo salarial, porque el costo salarial realmente hoy es bajo y la verdad que deberían ganar mucho más los trabajadores. Pero hay un montón de contingencias donde las pymes no tienen una capacidad de absorción. A ver, contratar gente, por ejemplo. La pyme es el principal dador de trabajo. Prácticamente el 70% del trabajo se origina en empresas pymes. Que esto no implica que haya que denostar a las grandes corporaciones, ¿no? En cualquier país del mundo y en cualquier economía las corporaciones son importantes. Solamente que si nos trasladamos a Estados Unidos o a Brasil o a algunos países europeos, las pymes forman parte de una cadena de valor de una gran compañía. Y por lo general las grandes compañías suelen tercerizar y tienen beneficios tributarios en tanto y en cuanto su producto terminado esté integrado por muchas pymes. Eso acá no se aplica, lamentablemente. Es algo que creo que el gobierno debería apuntar hacia eso y fortalecer las pymes que hoy están, lamentablemente, y las pymes que hoy están en la industria de alimentación, de bebidas, de limpieza, es decir, lo que es consumo masivo, y no inventar una nueva estructura que va a tener 15.000 empleados públicos y que va a ser ineficiente. Claro, Miguel, y esas diferentes medidas, ley de góndolas, precios cuidados, precios máximos, esta posible empresa de alimentos, ¿inciden en esta lucha contra la inflación, como lo asegura la vocera presidencial, Gabriela Cerruti? A ver, yo creo que es un cúmulo de buenas intenciones, son muchas buenas intenciones, pero están descoordinadas, es decir, no hay una coordinación para ejecutarlo y no hay un acuerdo. Es decir, hoy una persona que quiere importar
un bien de capital para producir alimentos o para producir un bien determinado, pañales o bienes de consumo masivo, ¿no? Productos de consumo masivo, tiene un montón de trabas. No hay insumos. Esos insumos implican que no puedan fabricar y no fabricar implica que haya cada vez menos competencia. Y vuelvo a repetir, hay una situación donde precios cuidados es una manifestación de un grupo de empresas donde se ejecuta en un grupo de supermercados. Estos supermercados son menos del 10% de los puntos de venta donde toda la gente compra. Y realmente los sectores más vulnerables, los sectores de menores recursos, los sectores que reciben algún tipo de ayuda social, jubilados, titulares de planes y demás, no compran en las grandes cadenas, sino que compran en los comercios de barrio. Claro. Y los comercios de barrio todavía no se han podido sumar porque se proveen a través de mayoristas y distribuidores. Entonces, es algo mucho más complejo que un enunciado de decir, bueno, vamos a generar una empresa nacional de alimentos, vamos a poner precios de referencia, donde después, aparte, no están. Aparte debe ser mucho más difícil hacerlo con productos estacionales. ¿Vos cuántas verdulerías tenés en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, pero pasa también por un tema que esto, la FAO, que es el Organismo de Naciones Unidas para el tema de alimentación, está dando muchas pautas de alimentación, es decir, de qué manera, qué comprar, qué no comprar. Hay muchos organismos internacionales y algunos nacionales sobre el tema de lo que implica el desperdicio de alimentos, el buen uso del alimento, el consumir un determinado producto contra los problemas contracíclicos que hay, porque el tomate, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? O la lechuga, que ahora aumentó muchísimo e incidió en el índice de inflación. Que si fuera solo la lechuga no sería el problema, la gente no deja de comer lechuga, pero tenés un portfolio de alimentos que todos aumentaron. Razón por la cual creo que hay algunas soluciones donde el gobierno hoy no está trabajando sobre eso y debería apuntar más a eso. Una de las cosas en las que estaría trabajando Feletti sería como en un acuerdo con el mercado central para fijar precios de frutas y verduras de cara a la próxima cosecha, que el Estado se anticipe a comprar esa próxima cosecha. ¿Funcionaría esto para fijar esos precios? Sí, bueno, a ver, el mercado central hoy lo está presidiendo una persona que viene de organizaciones sociales, de la Unión Trabajadores de la Tierra, que saben de esto, es decir, que hay gente que se ha dedicado a trabajar esto. No sé si tendrá tal vez el expertise administrativo, pero entiendo que sí. Obviamente que los pequeños y medianos productores necesitan muchísimo apoyo. Si una pyme de alimentación que medianamente tiene una estructura necesita apoyo, imaginémonos una persona que cultiva lechuga en el Cordón de La Plata, por ejemplo, o en Escobar, o en el Gran Buenos Aires, o en Salta, o en cualquier lado. El mercado central es un regulador y realmente lo que se busca es que se achique la brecha entre el productor y el punto de venta. No nos olvidemos que en lo que es verduras, frutas, hortalizas, la brecha que hay entre el productor y el punto de venta es de un 700, un 800%, es decir, lo que vale 1 se vende a 8 y después se vende al público. Claro. Entonces, ahí es donde hay una incidencia de logística, la logística tiene una incidencia muy fuerte en el tema de combustibles y amortizaciones, el tema de paritarias de los choferes, es decir, hay un montón, es más holístico, esto hay que tener una cosmovisión de todo, porque si vamos solamente al enunciado no se están logrando acuerdos donde estén todos los sectores representados. Vos sabés, Miguel, que en privado funcionarios del gobierno admiten que las medidas estas de control de precios, de precios de referencia, no alcanzan para contener la inflación. Eso lo dicen en privado, que son necesarias otro tipo de medidas. Pero al mismo tiempo el gobierno tiene serios problemas, o la coalición de gobierno, en reducir el déficit fiscal, porque el año pasado Guzmán lo hizo, lo bajó a la mitad el año pasado, y enseguida la vicepresidenta criticó en una carta el ajuste fiscal que estaba haciendo el gobierno. ¿A vos te parece que el problema del gobierno es ese, que no hay una misma mirada sobre la economía dentro de la coalición de gobierno? Y la coalición de gobierno es una coalición, hay demasiadas miradas y demasiados jugadores y cada uno tiene una opinión. Y lamentablemente eso hace que muchas veces se descoordine la acción de gobierno. Que pasa exactamente lo mismo en la oposición, ¿no? Sí. Yo creo que hay que buscar 10 puntos concretos, entre los cuales está el costo de los alimentos,
en un país que, vuelvo a repetir, es un país que tiene integrada toda la cadena de valor. Es decir, tenemos la capacidad para generarlos y hoy, más allá de estas grandes compañías y estas grandes corporaciones, que obviamente son empresas y hacen sus negocios, yo creo que está la posibilidad, desde Capima, por ejemplo, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, se están intentando hacer algunos emprendimientos puntuales respecto de determinados tipos de productos, pero el secreto fundamental es generar y apoyar a aquellos que incorporen nuevos actores al mercado y que generen competencia, básicamente generar competencia. Independientemente de los factores multicausales de inflación, cuanto más competencia y más oferta hay, obviamente los precios bajan y obviamente quitar un poco el pie del cuello de las pymes respecto de la carga tributaria. Proporcionalmente tiene prácticamente un 30% más una pyme que una gran compañía. Claro. La oposición salió a criticar esto de la Empresa Nacional de Alimentos comparándolo con Venezuela. Pero Venezuela no es productora de alimentos como Argentina. ¿Te parece desacertada esa crítica? La verdad que son dos cosas distintas. Venezuela, sin importa ni a Venezuela ni a los centroamericanos, ni nada, pero son distintas realidades y distinta historia de industria, ¿no? Esto es como decir, compararnos con, no sé, con Qatar. No producen alimentos, importan alimentos. Claro. Entonces, es distinto. A ver, existieron entes reguladores de precios, como la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos, con distintas miradas, tenían sus cosas positivas y sus cosas negativas. En los bienes de capital hay una mirada, pero en los bienes esenciales, sobre todo en la alimentación, hay cierta regulación. En la cuna del liberalismo, que es Inglaterra, Gran Bretaña, los bienes esenciales tienen valores y precios de referencia, pero porque está analizada la cadena de valor. Acá no tenemos un análisis a fondo de la cadena de valor. Y hay muchísimos impuestos distorsivos, que es otro de los temas que nos debemos una reforma fiscal y tributaria, donde estos impuestos distorsivos, el más distorsivo de todo, que es los ingresos brutos, genera un efecto cascada en un producto que se produce en Misiones y se comercializa en Neuquén. ¿Por qué? Porque ese tránsito federal hace que en cada lugar tenga lo que es un 2% termina siendo un 7 o un 8% del producto. Sumado a eso, los impuestos municipales, las tasas de seguridad y higiene, que también a veces tienen incidencias del 1 o 2%. Entonces, cuando vos vas a un supermercado y compras una bebida, un litro de leche o un paquete de pan lactal, tomás y comés un 50% de impuestos, promedio, entre un 44 y un 55%. 21% de IVA. Sí, pero tenés ingresos brutos. Claro. Es decir, tenés un portfolio de impuestos que no existe ningún... Argentina está entre los 3 primeros países, no con mayor inflación, con mayor presión tributaria. Y ese es un poco el tema. Si no comenzamos a bajar impuestos y realmente se hace una trazabilidad para que también la industria los baje, el productor de insumos los baje, hablan de la concentración muchas veces de la industria. No se habla de la concentración de los proveedores de insumos. Vos tenés, por ejemplo, el PET, lo que se utiliza para las botellas de plástico. Sí. El 89% es de una sola compañía multinacional. El caso de los envases larga vida, que es transversal a todas las industrias. Tetra Pak. Bueno, es una multinacional sueca que también tiene más del 80%. En el caso del vidrio, el 75% está en manos de 2 compañías, que es la misma corporación. El cartón creo que también. El cartón, bueno, entonces, a ver, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? A generar fábricas de vidrio, fábricas de cartón, productores de insumos. Siderar, que es la principal proveedora de hojalata para hacer enlatados, por ejemplo, vende productos, el producto que vende está prácticamente un 15% más caro en dólares que en cualquier otro lado. Conviene importarlo de Ucrania, de Ucrania ahora se complicó, pero de China, de distintos, la materia prima, cuando se produce en Argentina. Entonces creo que el gobierno tiene que apuntar a eso, es decir, empezar desde la raíz para empezar a bajar costos y a bajar precios. Pero lleva mucho trabajo y mucho análisis de costo y bueno, obviamente hace falta la gente que tenga el expertise para hacerlo también, ¿no? Miguel, viste que en una época estaba Lita de Lázari que decía camine señora, camine, que era un clásico. Y no quiero que te vistas de Lita de Lázari, pero tenés mucha experiencia vos en el ámbito de la economía y del consumo. Te quería preguntar, para los que nos están viendo, ¿qué consejo le podés dar para que el salario no se le vaya en alimentos? Es decir, que puedan comprar todos los alimentos que necesiten y que les quede
un resto? ¿Dónde hay que ir a comprar? Bueno, puntualmente, a ver, ayornándonos en los tiempos del ITA láser, bueno, hoy hay muchísimas herramientas y aplicaciones donde la gente puede ver y comparar precios, y un mapeo de precios en 200 metros a la redonda donde uno está. Y eso te lleva al camino, el señor de camine, es decir, ir y comprar donde conviene. Ahora, si son familia tipo o familia numerosa, con chicos, y tienen la suerte de tener un salario regular y ser empleados formales y tener un medio de crédito, una tarjeta de crédito, bueno, obviamente los mayoristas hacen que rinda entre un 15 y un 25% más la compra. Y reservar justamente lo que es perecedero o lo que es estacional, frutas, verduras, lácteos, para la compra de cercanía. Si pueden ir a algún tipo de granja, o pueden ir granjas de venta, obviamente de proximidad, ¿no? O lácteos, o verdulerías, hay muchas verdulerías mayoristas también. Sí, en el conurbano hay cooperativas. Hay cooperativas, bueno, armar su agenda de compras en función de eso, y realmente la gente se puede ahorrar hasta casi un 25%, en algunos casos más, en lo que es la alimentación básica. ¿Qué ocurre? La incidencia de la canasta de alimentos en los sectores más vulnerables supera el 60, a veces el 70%. Entonces es donde y los son jubilados, sectores que muchas veces no están bancarizados, que no pueden acceder a esto del mayorista que me claro, decías. exactamente. El Entonces, crédito, tener el efectivo, digamos, para ir a un exacto. Entonces, mayorista. acceden a un punto de cercanía. El punto de cercanía, obviamente, al comprar en un mayorista y un distribuidor, tiene un precio más caro. Que hay un agravante. Muchas veces las grandes cadenas de supermercados tienen un precio más caro que los puntos de cercanía. O sea que el markup, el margen de ganancia que se aplica en Argentina es muy alto, pero también eso conlleva, ¿por qué? Porque hay determinados riesgos, una cantidad de cargas tributarias y demás, y después los empresarios que tenemos en muchos casos son cuasi astrólogos y por las dudas, y ven al futuro como que va a haber, entonces por las dudas hacen un aumento de un 10, un 15, un aforo. Por el famoso costo de reposición, por si hay una devaluación. Exacto, eso es una de las excusas. Pero bueno, tampoco es cerrada, porque si hoy compramos un kilo de azúcar y sabemos que dentro de 12 meses ese kilo va a ser medio, vamos a poder comprar medio kilo porque tenemos un 50% de inflación, ese aforo no de manera tan virulenta, pero sí es lógico también que muchos lo hagan por ese costo de reposición, sin lugar a dudas. En definitiva hay que planificar la compra y moverse. Planificar la compra, recorrer, analizar. Hay muchas herramientas hoy para saber cuántos están los productos. Y lógicamente, en el caso de incumplimientos, denunciar en las distintas áreas, fundamentalmente en defensa del consumidor, ¿no? Para que, bueno, se sancione pero fundamental, sí. Y de cara ahora a este inminente acuerdo con el FMI, ¿se viene alguna mesa de trabajo con Feletti, mayoristas, minoristas? Veíamos en noviembre, diciembre, fue como una seguidilla de reuniones con farmacéuticos, sí, con supermercados chinos, pero ahora ¿qué se viene en estos días? Hubo reuniones, más allá del tema del acuerdo, se acuerda o no se acuerda, el tema de precios e inflación en Argentina hay que resolverlo de alguna forma. Y desatarnos del dólar, porque el tema del dólar, ya sea dólar oficial o blue o lo que fuera, que es otro tema, porque muchos insumos que teóricamente se deberían importar al dólar oficial, en realidad se importan con un dólar MEP o con un contado con liquidación, porque si no, no se puede pagar. Y los únicos que lo pueden hacer son las grandes compañías, que tienen filiales y sedes afuera. Entonces, claro, eso lleva a que haya mayor todavía concentración. Claro. Y obviamente ellos puedan acceder a determinados insumos y las pymes no lo puedan hacer. Entonces el gobierno creo que tiene que facilitar eso, facilitarle a las pymes menor presión fiscal y tributaria y mayor acceso a bienes de capital, a insumos que no se producen en Argentina. Hay cosas que se producen y cosas que no se producen. Y obviamente motivar y estimular para que se produzca, que se sustituyan importaciones, ¿no? Porque capacidad, en lo que respecta a recursos humanos tenemos, y en muchas partes, en muchas áreas de la industria también hay capacidad de producir cosas que hoy la estamos importando. Caso de químicos, por ejemplo. Para cerrar, la última pregunta, ¿qué proyección de inflación de este año haces vos?
Nosotros tenemos separado en lo que es la inflación habitual que se mide, obviamente está muy atado a lo que es tarifas reguladas, ¿no? Sí. Combustible, transporte, energía, que es lo que más va a incidir. La inflación es un 54% nos da a nosotros. Y en el caso de alimentos básicos, está a 2 puntos, entre 2 y 3 puntos más, casi un 60%. Es muy alta. De hecho, el gobierno ya, y la MENOF reconoce un 50%. Sí, sí. Es preocupante, sobre todo porque los salarios no van a aumentar un 60%. Y si no, el salario siempre corre detrás de la inflación. Por eso creo que es fundamental tener 3 o 4 ejes de referencia, y en esos ejes de referencia tanto el oficialismo, gobierno y oposición se planten y se trabaje sobre eso. Miguel, muchísimas gracias por venir. Muy claro. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, otro de los temas económicos del día, como te decíamos, es el tema de las criptomonedas, las estafas piramidales y todas las novedades que hay en la justicia vinculado a eso. Quédate, porque apenas volvamos de la pausa, te vamos a contar cuáles son las causas que están en la justicia contra Generación Zoe, y un especialista nos va a dar consejos de cómo evitar caer en ese tipo de estafas. Quédate que ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca con el tema del momento en las redes sociales y que ya llegó a los medios de comunicación también. Si bien la denuncia empezó en redes, esto ya llegó a los medios masivos, que es el escándalo vinculado con el caso Zoe, Generación Zoe, que es un grupo que surgió en todos los medios de comunicación el año pasado, prometiendo rentabilidades exorbitantes si vos invertías dólares en su empresa. Ellos ofrecían el 7,5% mensual, que es una locura. Generalmente las empresas ofrecen eso a nivel anual, un poquito más, pero nunca 7,5% mensual. Bueno, es una empresa muy peculiar, Lina, porque ellos se organizan y dicen que dan coach ontológico, clases de trading, que tienen una universidad, sponsorean equipos de fútbol, tienen hamburgueserías. Bueno, es un grupo bastante peculiar que empezó a aparecer en los medios de comunicación el año pasado promocionando sus actividades. Hay muchos canales de televisión que invitaban a este señor Leonardo Cositorto a hablar de las bondades del coach ontológico, y luego en redes sociales empezaron las denuncias de, ojo, que esto puede ser una estafa piramidal. Vos pasaste hoy por la sede principal. Sí, hoy pasé por la sede principal, hoy la Policía Federal allanó esa sede y estaban todos los medios de comunicación ahí apostados intentando tener alguna respuesta de la empresa. La empresa no había nadie. De hecho, Cositorto parece que dejó el país. No se sabe cuál es su paradero actual. Y hoy, desde un lugar desconocido, él dio declaraciones a su propio canal de YouTube. Vamos a ver qué dijo, porque es interesante, justo en un contexto en el cual todos lo están acusando por liderar un gigantesco esquema Ponzi. Bueno, estamos en un proceso de reestructuración interna, rediseño de ofertas, como cualquier compañía, más en una situación donde llevamos casi 46 días de manera consecutiva, donde ciertos grupos, digamos, empresariales, mediáticos, han empezado a buscar generar una campaña de desprestigio hacia mi persona y por ende también hacia la organización y Generación Zoe, con todo ese paradigma que vos conocés, que empiezan a hablar de pirámide y todos esos ataques sistémicos mediáticos de manera tenaz, ¿no? O lo escuchabas a Cositorto, él habla de ataques mediáticos. Es raro porque él ha aparecido en muchos medios de comunicación, ha pautado en medios de comunicación el año pasado, pero es raro también porque la justicia y los entes reguladores avanzaron y abrieron 4 causas, 4 investigaciones contra él y contra Generación Zoe. La primera de ellas empezó en la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores es el ente que regula el mercado de capitales. Y lo investigó, le abrió un sumario porque él dijo que tenía una LIC y que podía operar en el mercado de valores, bueno, algo que era falso. Este martes que viene, el martes 22, está citado él o su abogado a declarar, a dar un descargo en esa investigación. Fuentes vinculadas a la investigación me contaban que la investigación ya está terminada, solo falta que él conteste las acusaciones
Y el sumario también avanzó en la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia es el ente que investiga las sociedades comerciales, un ente regulatorio. También allanó las oficinas ubicadas en el barrio de Núñez. Esos son 2 investigaciones de entes reguladores, pero también la justicia está avanzando. Hay un fiscal federal, Eduardo Tayano, que lo imputó la semana pasada por presunta estafa. Es un delito penal económico, y hay una causa judicial que hoy en Villa María, Córdoba, libró una orden de detención en su contra. Y no solo en contra de Cositorto, sino en contra de muchas personas vinculadas a Generación Zoe. Con lo cual el escándalo avanzó en la justicia. Bueno, para hablar un poco de cómo evitar caer en este tipo de estafas piramidales en el mundo cripto o con las nuevas tecnologías, o con personas que dicen operar en esas tecnologías pero no conocen nada de eso, para saber cómo hacerlo, estamos comunicados con Camilo Cristiá. Camilo es CEO de Let's Bit, que es una casa de cambio de criptomonedas, una empresa tecnológica. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien. Todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Te sorprendió esto que pasó, que hace meses que está en la agenda de las redes sociales, sobre Generación Zoe, cómo una persona que no tiene ninguna empresa concreta que ofrezca un servicio aparece de repente en los medios de comunicación, en las redes, ofreciendo rentabilidades exorbitantes? ¿Te sorprendió eso? A ver, sorprender. Ya es un poco lo que viene pasando. En Latinoamérica, lamentablemente, es una tendencia no solamente en Argentina, en Latinoamérica, que con este boom de las criptomonedas y también de los medios masivos para transmitir información como las redes sociales, se hace más fácil la transmisión de este virus de un poco de las estafas piramidales, de las promesas falsas, ¿viste? Capaz uno dice, no, una estafa piramidal, no importa, o sea, son todas promesas falsas, incumplibles, de alguien que no tiene idea de lo que está haciendo, o tiene idea y lo está haciendo adrede. A veces pasa cualquiera de las dos. Yo creo que hace, no sé, 2 años o 1 año estaba la cuestión del mandala, y otras así, que ya era casi, esa gente, los que lo estaban dirigiendo, ni siquiera estaban todos sabiendo lo que estaban haciendo. Sí. Sorprenderme no tanto, porque siento que es intrínseco a una sociedad donde todavía nosotros no tenemos un conocimiento muy grande de finanzas y de qué puede ser real y qué no, y encima con un contexto de pandemia y un contexto de medio de crisis económica, más gente busca como una salida a la situación, y en eso, bueno, el que logra venderse y mostrar algún lugar al final del túnel tiene un cierto éxito. Pero bueno, la detención de Cositorto y todo el escándalo que se armó, más que merecido, me parece. Camilo, ¿y cómo identificar lo que son promesas falsas? Una persona que tal vez no tiene mucha experiencia en el mundo cripto, de inversión, ¿cómo puede identificar eso? ¿Cuáles son las luces, las red flags, las luces de alerta? Seguro. Cada vez, lamentablemente, se hace un poco más difícil. Antes como que se fueron modernizando, ayornando y evitando como caer en esas red flags tan evidentes, los Ponzis o las esquemas piramidales o como se queramos llamar, modernos. Antes capaz era simplemente vení, dame plata y yo te prometo que te voy a dar en el futuro. Le fueron dando ciertas vueltas. Puntualmente con el caso de Zoe creo que ya era demasiado evidente. Pero para mí la principal forma de darse cuenta, que no deja mucho lugar a crítica, es si la empresa, persona, llamémoslo como organización, está ofreciendo un rendimiento completamente por encima del mercado a todo el mundo, o sea, públicamente. No es algo que capaz justo conoces a una persona puntual que tiene un negocio muy interesante y que puede llegar a ser algo legítimo en el caso de un contexto entre privados, sino que algo que salen a ofrecer a todo el mundo. Una renta por encima de cualquier cuestión normal del mercado que está prometida. Ya cuando agregar la palabra prometido, yo te voy a pagar tanto todos los meses. Garantizado. Medio que, claro, o sea, garantizado por nada, es una promesa. Ojalá fuera una garantía. Medio que ya no hay mucha explicación ahí, o sea, capaz tienes suerte y el tema que cómo lo veo yo, sinceramente, si alguien, o sea, vos sos una persona normal, tenés tu negocio, trabajás, sos empleado, lo que fuese, si tienen que ofrecer un negocio espectacular con las mejores rentabilidades, ¿por qué te lo van a ofrecer a vos? Realmente, o sea, es algo que yo, cuando me llega cualquiera de estas cuestiones, yo digo, a mí no me lo va a ofrecer nadie. O sea, me puede llegar a ofrecer una cuestión puntual de mi industria, pero no, o sea, nadie ofreciendo dinero gratis por la vida, a menos que quiera sacarme el mío. Aparte, entonces,
Sí, aparte Sí. cuando, aparte de darte esa promesa de una rentabilidad enorme, cuando te piden, bueno, tenés que traer a 10 más o 8 más, eso ya es medio raro también, ¿no? Pero totalmente, sí. Porque básicamente los esquemas estos no pueden funcionar si no entra más gente. Porque, viste, ellos agarran la plata de 10 personas, le pueden pagar con eso a las 5 personas que habían entrado antes, pero ya después tienen que volver a entrar 20 para que le paguen esas 10 y se va haciendo toda esa pirámide exponencial encima, porque necesitas cada vez más personas para poder hacer funcionar la rueda que termina explotando. Algunas son más lentas, otras son más rápidas en explotar porque el que las organizó quiere llevarse la plata antes. Es Claro. una cuestión simplemente de cuán dispuesto está a ganar. Camilo, ¿y qué forma hay de sí o sí se necesita, primero, si sí o sí se necesita una educación financiera para decir invierto en esto y por otro lado, qué forma hay de chequear que esa inversión esté realmente, como por ejemplo decía Cositorto, que tenían activos digitales? ¿Cómo sabe el inversor dónde está su dinero en movimiento, digamos? Mira, yo creo que va por dos lados, sí. O sea, una mínima instrucción financiera hace falta. O sea, si vos pretendés poner a tu dinero a trabajar, algunos conceptos básicos de finanzas hay que tener para no caer en cuestiones así. Y luego, también, viste, capaz uno está muy avesado en finanzas y puede caer en algo por el estilo si está desprevenido y si no detecta algunas cuestiones, es hacer un poco de investigación por cuenta de uno, que a veces yo entiendo que no es tan fácil, que lleva tiempo y que gente que está ocupada o que tiene otros problemas no puede estar poniéndose a leer la historia de Cositorto y ver si todo lo que hay detrás es verdad. Por eso también existen los entes reguladores como la CNB que garantizan un poco eso. Entonces, desde mi perspectiva, una persona que quiere ver si, no sé, quiere invertir en el mercado de acciones, quiere invertir en criptomonedas, quiere invertir en bienes raíces y quiere estar más o menos seguro de lo que está haciendo, bueno, para mí la forma más fácil es, ¿tiene una licencia para operar en algún lado? Puede ser en Argentina, puede ser afuera. Algún ente regulador se tomó el trabajo de investigar eso y decir esta persona efectivamente puede hacer lo que está haciendo. Suponete que, no sé, que es un mercado donde no hay licencias, pasa, puntualmente en el caso nuestro de las criptomonedas. Argentina todavía no tiene una licencia para operar criptomonedas, entonces no es tan sencillo ir a como una página a ver el listado de empresas. Entonces, ves los términos y condiciones, ves que hay una empresa atrás, buscas en Google, ves que lo que la gente dice. Un punto importantísimo, ¿te permiten sacar tu dinero? Algo que siempre me preguntan antes de invertir en criptomonedas, mis amigos, familiares, me dicen, che, ¿y cómo yo sé que es real? Y yo le digo, mirá, vos ponés 1.000 pesos, el Bitcoin puede subir, puede bajar, yo no te lo puedo garantizar, no te lo puede garantizar nadie, pero si vos el día de mañana, literalmente mañana, o al segundo, decís, che, esto no es para mí, querés vender y llevarte los pesos, lo podés hacer. Obviamente capaz pierdas, ganes un poco lo que cambió la cotización, pero siempre tu dinero está disponible. Es una red flag inmediata cuando te dicen, che, invertí acá, pero tenés que tener tu dinero congelado por tanto tiempo. Obviamente hay inversiones, un plazo fijo, tenés que tener tu dinero congelado, pero también un plazo fijo está bancado por un banco, que tiene el Banco Central por detrás. Hay toda una cuestión, una cadena de confianza que se tiene que generar. Cuando aparece alguien a darte un rendimiento sin nada de eso detrás, es dudoso. Camilo, ¿son corresponsables los medios de comunicación que lo llevaron a Cositorto el año pasado, le hicieron entrevistas, no lo cuestionaron, no repreguntaron? ¿Vos pensás que tiene algún tipo de responsabilidad por eso? Sinceramente pienso que sí. Lamentablemente pienso que tenían el dinero, o sea, Zoe tenía el dinero porque, bueno, era el dinero de mucha gente probablemente estafada. Tenía el dinero y muchos de los medios de comunicación y empresas, por ejemplo, clubes de fútbol, creo que se anunciaron en un par de lugares más, se vendieron, capaz algunos desde la ignorancia, sin conocer a quién le estaban vendiendo esa publicidad. Puede ser que lo ignoraba, está bien. Otros yo creo que realmente sabían o tenían una idea, porque ya viste, la ignorancia llega hasta cierto punto. Cuando va un tipo a dar una entrevista y te dice, te garantizo tanta plata, como que dudás un poco y querés investigarlo un poco más. Yo creo que ahí hay cierta complejidad en decir, bueno, agarro lo que me están pagando, que encima es plata mala vida, no es plata honesta, y lo saco al aire. Eso siempre me hizo un poco de ruido y la verdad que por cómo fue creciendo esto y cómo fue haciéndose cada vez más mediático, te hace como dudar de decir, ¿por qué pasó todo esto? O sea, tiene que haber más complicidad más allá de la mala fe de Cositorto y Generación Zoe. Perfecto. Camilo Cristiá es CEO de Let's Bit, una empresa tecnológica que ofrece servicios financieros. Entre ellos podés
comprar y vender criptomonedas de su plataforma. Camilo, muchas gracias por esta charla y por esta mini clase de educación financiera que nos viene a todos bien en este contexto de estafas piramidales. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Cuando volvamos, ahora vamos a una breve pausa, pero cuando volvamos vamos al tema que me parece es más preocupante del día y de la agenda política nacional, que son los incendios en Corrientes. Ya casi un 9% del territorio de la provincia está devastado por estos incendios y el daño económico y ambiental es enorme. Quédate que ya volvemos. Tercer y último bloque de hoy nos toca y hoy se cruzó el gobierno nacional con el gobierno de Corrientes por los incendios. El gobernador Valdés de Corrientes dijo esta situación es un infierno y Cabandier salió a cruzar al gobernador porque dijo nosotros ofrecimos ayuda, asistencia el 23 de enero y la provincia recién accedió a esa asistencia en febrero. Con lo cual, aparte del desastre ambiental y ecológico, hay un cruce de responsabilidades entre un gobierno nacional y un gobierno provincial, que el gobierno provincial es parte de la oposición, es de signo de la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto, Lina? Así es, mientras que tratan de apagar este fuego, se genera esta situación, pero otras jurisdicciones también, el gobernador Valdés empezó a tener diálogos con distintas jurisdicciones, entre esas la ciudad de Buenos Aires, que hace unos minutos nada más el jefe de gobierno porteño anunció el envío de diferentes comitivas para trabajar, desde personal de bomberos, por lo menos 50 personas que van a estar allá, de defensa civil, de logística, de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, también diferentes equipos médicos, porque esto no es solamente apagar el fuego, se desencadena toda una situación en cuanto a salud, a la gente que hay que evacuar, a la asistencia que se le da a las personas que están trabajando constantemente en el lugar. Veíamos una fotografía que se viralizó, no sé si la llegaste a ver, que es una fotografía de uno de los bomberos que estaba tirado en uno de los pastizales desesperado porque no daban abasto con esta situación. Y mira, te mostramos una plaquita cortita, que es una placa que muestra las hectáreas que están incendiadas, que son 785.238 hectáreas quemadas, el 9% de la superficie total de la provincia. Y volviendo a esto que hablábamos la vez anterior de la ciudad de Buenos Aires, el INTA aseguró que se queman cada 10 días, el índice de hectáreas quemadas pasó de 20.000 cada día a 30.000, es decir, que se quema una ciudad de Buenos Aires y media por día. O sea, son grandes magnitudes. Las cifras son increíbles. Uno no lo puede dimensionar. Porque vos decís un 9% y por ahí no te imaginás que es la magnitud del incendio que estamos viendo, digamos. Sí, nosotros más allá de las cifras queríamos ponerle un rostro humano, ir a las historias mínimas que son las que más importan. Y por eso contactamos a un productor agropecuario, un damnificado, un empresario turístico que está en la zona del incendio y que realmente perdió todo. Él se llama José Vizcaichipi. José, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, José. Gracias por ayudarnos a difundir y llamarnos. Por favor, contame cómo te afectó a vos. Vos tenés un complejo de cabañas, tengo entendido. ¿Cómo los incendios te damnificaron? Yo estoy ahí hace mucho tiempo. Mis padres son productores agropecuarios. Han estado hace más de 40 años ahí. Y yo voy a volver a tener un emprendimiento ecoturístico donde producimos naturaleza, por así decirlo, cuidamos la fauna básicamente, y ahí la gente viene a conocer los esteros, a conocer la fauna, a conocer la idiosincrasia del paisano correntino como guías locales, y le damos un servicio modesto, pero bastante bien organizado de comida, de infusiones, de recocido, de mate, de tortas fritas, de merienda, organizado con excursiones náuticas y caminatas y avistajes con guías locales, que es básicamente lo que hace mucho tiempo se viene haciendo todo alrededor del verano en diferentes portales. Y como estoy en el noreste de la provincia de Corrientes, en punta superior derecha de Corrientes, cerca de Misiones, me vinculo mucho comercialmente con
Posadas y con Iguazú, y bueno, es como que instalé una propuesta no de alojamiento, sino de full day de excursiones. Entonces genero alojamiento en Posadas y la gente viene a pasar el día, porque es bastante cerca, más o menos 100 kilómetros de Posadas, 2 horas de viaje. Entonces no tengo cabañas, sino tengo excursiones y avistaje, muy vinculado a misiones, y a eso me dedico, de eso ¿Y en cuánto, vivo. José, ¿y en cuántos días, en cuántas horas perdiste, digamos, este espacio de trabajo, ¿no? que tenés? ¿Cómo fue la situación? ¿Vos estabas ahí? ¿Tuvieron que evacuar de emergencia? ¿Cómo se desenvolvió estos días estando ustedes ahí presentes, ¿no? En el lugar? Bueno, la situación en Corrientes está desbandada hace varias semanas, 50 días. Entonces soy una víctima más de todo este quilombo, todo este desastre. Lo que pasó es que nosotros veníamos preparándonos, planificando los recursos. Yo que tenía laguna, que tenía unos carpinchos ahí, con la seca empecé a meter agua para los carpinchos, y después cuando se agravó la seca empecé a meter más agua y me armé un tanque de 120.000 litros de agua, que de hecho muchísima gente que estaba combatiendo se surtía ahí para combatir el fuego en diferentes lugares, en el paraje Galarza. Eran 120.000 litros de agua con una motobomba de 50 metros cúbicos hora, da para cargar un equipo de incendio de 1.000 litros, 800 litros en una camioneta en 2 minutos. Entonces generamos eso. Bueno, habíamos comprado unas sopladoras que ahogan el fuego, habíamos macheteado mucho los pastizales para bajar el combustible, sopleteado senderos, veníamos organizados. Yo había aprovechado una última lluvia que llevé por los primeros días de diciembre, unos 30 milímetros, quemamos el pastizal, bajamos la calidad de combustible, pero el problema es que Corrientes tiene una seca tremenda, la peor en 70 años, y en Corrientes tenemos 2 años de seca, un déficit hídrico de 1.500, 2.000 milímetros, y una ola de calor en los últimos 30 días de calores de arriba de los 38 a 42 grados. Entonces está todo, Corriente entera, está desde el pino hasta el pasto que pastorea una oveja cortito, camina el fuego. José, para ir cerrando, te quería preguntar, ¿de qué forma podemos ayudar los que estamos en Buenos Aires a la gente de Corrientes? ¿Hay alguna forma de que podamos enviar ayuda? No sé si querés pedir algo al aire al respecto. Sí, vamos a aceptar los correntinos la ayuda de toda la Argentina. Se ha despertado una gran humanidad, mucha sensibilidad. Yo estaba muy triste ayer, preocupado por perder mi espíritu emprendedor, soltarle la mano a mis sueños, y hoy hay una inundación de mensajes de amor de la gente de este fantástico país. Hay gente buena todavía en este país, y nos empezaron a ayudar, y vamos a tomar esa ayuda, la vamos a aceptar, la vamos a honrar. No me da vergüenza decirlo, necesitamos esa ayuda. Hay montones de organizaciones, hay que buscar un poco. Yo les voy a mandar un link de nosotros y un contacto de Rosa Lediza, que es enfermera, y la mujer de Daniel Lediza, guardaparque de Paraje Galarza. Entonces ahí la gente puede canalizar su ayuda. Ahí en pantalla, José, tenemos un alias en pantalla de Mercado Pago, tengo entendido. El alias es ayuda.amor.unión.mp. Sí, me recomendaron unos amigos, todo esto que estaba pasando, que pongamos una cuenta de Mercado Pago para que la gente nos ayude. Nosotros vamos a reconstruir nuestro proyecto, y empezaron a llegar donaciones de gente de muy poder adquisitivo que me ha donado un monto importante, y de Ballester, de Buenos Aires, de Verdulero, me mandó 5.000 pesos. Remiseros, plomeros, gente del Poder Judicial, o sea, mucha gente que está ayudando, Qué bueno. y yo estoy planificando cómo vamos a hacer, qué tenemos que hacer primero, cómo vamos a sacar los escombros, o vamos a usar el escombro para armar los cimientos para lo que viene, no vamos a sacarlo ahí, lo vamos a tapar, y eso va a ser el cimiento de algo nuevo, de algo mejor, de algo con corrección de errores, pero tiene todo un significado lo que me pasó y lo que le está pasando
hasta miles de chacareros, de productores agropecuarios, de gente de los parajes, de emprendedores turísticos. Yo tuve como que por ahí logré comunicar en un video cortito y conciso algo que nos pasa a todos los correntinos. Totalmente, totalmente. Yo soy uno más, no soy el único, soy uno más. Y la ayuda, José, va a seguir llegando, la ayuda, el programa, el canal está a disposición de lo que necesiten. Ahí en pantalla tienen el alias de Mercado Pago, lo repetimos, ayuda.amor.unión.mp. José es un empresario agropecuario de Corrientes, un emprendedor, un empresario turístico que, bueno, perdió sus tierras donde trabajaba y que las llamas, la verdad, le cambiaron la vida. Con lo cual, todos los que puedan ayudar, ahí tienen el alias, ahí pueden enviar fondos. Te mandamos un abrazo, José, te agradecemos este testimonio y bueno, esperemos que la situación por lo menos empiece a mejorar. Gracias por tu trabajo de difundir y de ayudarnos. Muchas gracias, mi amable. Buenas noches. Buenas noches, José. Muchas gracias a vos. Un testimonio fuertísimo. Desesperante, Lina. desesperante. De hecho, todas las personas que también están trabajando allá decían, rogamos que llueva. Con 100 milímetros de agua, con 100 milímetros de lluvia podemos descansar de esta situación y que, como explicaba José, la sequía está acentuando esta emergencia ígnea a grandes escalas. Totalmente, totalmente. Bueno, nosotros nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir ya, volvemos la semana que viene. Y nos vamos contentos pero tristes también, porque es la despedida de nuestra productora estrella, Carolina Bagnati. Yo me voy muy triste, te digo. Yo también. Traté de mantenerme bien, pero la verdad es que se nos va, por supuesto, para el bien de ella, ¿no? Pero se nos va una gran profesional y una gran amiga, además. Mejor persona que productora, no. Mejor productora que persona, no sé qué. No, Caro, te queremos mucho, te vamos a extrañar, te deseamos lo mejor, la vas a romper porque sos muy buena persona. Y nosotros volvemos el lunes que viene a las 10 sin ella. Vamos a hacer lo que podemos. Yo no sé si no prometo mucho, la verdad. Nos vemos el lunes. Chau, chau. Con manito y todo.